Let's go. Right on down. From Bocas del Toro to the world. El Nido Studio presenta. Hello everybody. My name is Vicente Dean. I am one of the 30 artists featured, soon to be released, compilation album. Big up Bocas. Dale bombero to put this fire out. 24 of fine trovadores are from right here in Bocas del Toro. The album represents a wonderful potpourri of new original and classic cover from Panama and around the Caribbean. The 12 songs were produced and recorded in Isla Colón in the humble yet inspiring studio, The Nest. This compilation represents the best of the Bocas flavor with calypso, salsa, reggae, soca, dancehall, Latin jazz, and even a sweet old balada. With an all-star cast of musicians, including Calypso Joe, Nick Wallace, Joe Latin Sound, Chente, Yayo Montana, Mondul, Islas, Naughty, Vicky Roses, Chávez, Chochi, Sinaya, Colegio Jose Ibarra, and at your service, Dino. We thank you for your attention and your future support. I know ladies jump and shout, Dale bombero to put this fire out. Since January, one day about 2:30, when the whistle began to blow, el incendio ya empezó. I know ladies jump and shout, Dale bombero to put this fire out. Fuego empezó en Panamá. Sofocón en el pueblo de Colón. I know let it jump and show. Call bombero to put this fire out. Fire. Buenas noches, mis queridos amigos que nos sintonizamos todas las noches a través de este pequeño rinconcito bocatoreño y chorrerano también, donde a través de este pequeño espacio virtual nos reunimos para talk of the place, man, and talk about Rante and Bocas. So tonight we want to have a special person from Rante. Para unos, Simón. Para otros, Mr. Simón. Para otros, Simón Valid. Y para otros, Trifonia Son. Así que mientras nos conectamos, entramos en materia con nuestro invitado especial de esta noche, don Simón Valid. Una persona de Almirante, muy anapañamantua, cholo chombo. So, vamos a... Mix up. Ajá. Mix up. Yeah, man, mix up. El mundo es nuestra selva estremecida, que ansiamos más serena y más cordial. Y si es bravo el rugido en la conquista, más cálida es la mano en la amistad. El mundo es nuestra selva estremecida, que ansiamos más serena y más cordial. Y si es bravo el rugido en la conquista, más cálida es la mano en la amistad. Ahí de la melena que flamea, romántica bandera de la paz, que avanza enaltecida hacia el futuro, como una llamarada fraternal.
lo noble, lo sincero y generoso, con el paso felino hay que sembrar, que la suma de un día y otro día alcance la gloriosa eternidad. Lo noble, lo sincero y generoso, con el paso felino hay que sembrar, que la suma de un día y otro día alcance la gloriosa eternidad. Al aire la melena que flamea, romántica bandera de la paz, que avanza enaltecida hacia el futuro, como una llamarada fraternal. Al aire la melena que flamea, romántica bandera de la paz, que avanza enaltecida hacia el futuro, como una llamarada fraternal. Buenas noches, Simón. Te agradezco la disponibilidad de participar pues en esta conversación de hoy. Vamos a hacerte una cirugía biográfica histórica donde vamos a conocer el otro Simón Valid que muchos no conocen, y vamos a poner a don Simón Valid a que su mente nos recuerde viejas historias de Almirante, viejos hechos históricos y parte de su vida. Simón, ¿qué año naces tú y dónde naciste tú? Nací el 13 de julio de 1943 en Almirante, en el Puerto Internacional de Almirante. Pero antes quiero pues aprovechar pues esta ventana y este espacio que me estás brindando para saludar a todos tus seguidores y todas las amistades y familiares que en el día de hoy me han sorprendido felicitándome por el homenaje. Me hablaban de un homenaje cuando yo tenía entendido que era una entrevista, pues así, algo informal, y que me da pues, ya que agradezco pues que me hayas invitado a esa entrevista, pero bueno, hoy me sentí muy regocijado que me estaban muchas amistades y familiares que tengo años de no saber de ellos. Algunos sí, siempre estoy en comunicación, pero sí he recibido muchos homenajes. Digo, caramba, ¿a qué tiene ese honor? Pero bueno, gracias a ti me estás distinguiendo pues con esta entrevista. Así que te agradezco a ti, a que te damos las gracias por permitirme pues tener un espacio para comunicarme con el resto de todas esas amistades que abrazo y saludo desde acá, y que les agradezco todas las felicitaciones que me han mandado, que las recibo pues con mucho agrado, ¿no? Así que, y a ti felicitarte también porque tu espacio parece que tienes muchos seguidores, por lo que puedo apreciar, y está sirviendo como la voz de Almirante, de la provincia, especialmente de Almirante. Eres como tu espacio y tu programa es un clarín, un medio para exponer todos los problemas, porque por lo que he visto en algunos de tus entrevistas y los espacios pues, que he tenido para atender ver el programa tuyo, he podido detectar que has estado denunciando cosas muy importantes que merecen pues que todos los bocatoreños y todos que están dentro del país y fuera conozcan y sepan pues que la problemática que tenemos especialmente en nuestras autoridades. Sí, así que te felicito por ese trabajo que estás haciendo. Gracias, Simón. Buena hora. Sí, Simón, tú desde tu nacimiento, tú permaneciste en Almirante ¿hasta qué año? Bueno, mira, yo nací y crecí en Almirante hasta los 12 años, me tocó salir de la casa. Yo, debo empezar por la parte escolar. Yo inicié mis estudios en la escuela pública de Almirante hasta el 3er grado. Después se funda el Colegio Parroquial San José en 1954 y formo parte
de la primera generación de estudiantes del colegio parroquial San José, que todavía, ¿no?, gracias a Dios y a las hermanas terciarias capuchinas, se mantiene pues vigente y activo y sembrando mucho valor en cultura a nuestra población. Yo estudio en el colegio parroquial hasta el primer año, porque la carrera del colegio era formar peritos mercantiles o bachiller en comercio, y yo quería pues, sentía inclinación o vocación para estudiar una carrera técnica, más que nada mecánica, porque sentía porque tenía esa habilidad, tenía una bicicleta, después tuve una motocicleta que me servía para ir a hacer mi recorrido por Almirante, e inclusive como iba a ir a Changuinola a vender, porque también mis padres me mandaban a vender a las diferentes fincas, ¿no?, que era una práctica que hacíamos muchos de los hijos de comerciantes aquí en Almirante. Y también muchos compañeros míos también los invitábamos a que fuéramos un fin de semana a Changuinola a vender pues, en los días de pago, especialmente desde el viernes, sábado, y regresábamos el domingo al Almirante. Así que yo salgo de Almirante, no sigo en el colegio parroquial San José, y mis padres pues vieron, reconociendo esa inclinación que tenía y que no quería estudiar comercio, porque otra de las razones de no estudiar comercio era estudiar el comercio como carrera, era porque desde que nací prácticamente en el almacén, yo y mi hermano, y veíamos que ese era un trabajo muy esclavizante. Veíamos que mis padres abrían el negocio a las 7 de la mañana todos los días, cerraban a las 10, 11, 10 de la noche, porque en esa época se cerraba el comercio en la noche, la gente salía a su trabajo, a hacer sus compras, y les servía también para hacer un recorrido en el comercio, que era Almirante era el centro comercial de la provincia. Changuinola solo era área de producción, tenía unos comisariatos en cada finca para abastecer productos de primera necesidad. Pero me voy a estudiar al Instituto de Artes Mecánicas a Divisa, con el colegio oficial, que está en la provincia de Herrera. Allá también hay un instituto de agricultura, de Nacional de Agricultura, pero son dos institutos, dos planteles educativos, uno que forma bachilleres, o formaban en ese entonces peritos agrícolas o bachilleres agrícolas, y el Instituto de Artes Mecánicas, que sí se formaba carreras técnicas. Yo fui con la idea de estudiar automecánica, pero en el primer año en la escuela te hace una orientación vocacional y un recorrido por todos los talleres hasta que termino pues decidiéndome por una carrera que se llama mecánica de precisión, que es una carrera de tornería mecánica, operar tornos y maquinarias prestadoras, y eso eran equipos donde tú elaborabas piezas con diferentes metales. Y lo encontré tan interesante porque una industria, una fábrica, a falta de una pieza, se podría paralizar por una pieza que no hay en el mercado, no se consigue repuesto. Un tornero mecánico te hace la pieza, siempre y cuando pues, tenga los materiales y el equipo para suplir las necesidades y seguir para que la industria pues siga funcionando. Eso también yo venía a las vacaciones, también aprovechaba que la empresa Chiriquí Company tenía un buen taller, un buen plantel de equipos ahí, el taller de mecánica, que era donde estaba, era un taller bien equipado, y máquinas y tornos modernos, y yo venía y aprovechaba mis vacaciones para hacer mis prácticas ahí en el taller, donde precisamente menciono esto, porque tu tío, Fermín Sánchez, hoy que en paz descanse, fue uno de mis instructores. Él también aprendió, era un tornero mecánico muy bueno, empírico, venía del mercado de carne, de la mercadería, entonces pidió pues un traslado, y se formó ahí en ese taller, que fue muy buena, era una buena escuela, el taller de mecánica de Almirante. Y yo salgo pues sí de Almirante, salí a los 12 años a estudiar a Divisa, al Instituto de Artes Mecánicas, y repito mis prácticas ahí. De ahí termino y me gradúo a los 16 años como mecánico tornero, mecánica de precisión,
y ejerzo la profesión por 3 años en diferentes talleres, unas prácticas que hice en una industria camaronera que estaba ahí en Avenida Balboa, y la otra en talleres Bragg & Hunter, que ya no existen, que era un taller que suplía las necesidades de la Armada y de las operaciones del canal. Y después termino trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, en el taller de mecánico que estaba en Guandía, en la cantera Martín Hernández. Los equipos los mecánicos, esos talleres funcionaban en el día, y las calles, para tener los equipos para que se repararan las calles de noche, ¿no? Era una dependencia que se conocía como CAM, Caminos, Aeropuertos y Muelles, eran las siglas de las siglas de Caminos, Aeropuertos y Muelles, que era una dependencia del Ministerio de Obras Públicas. Ahí después sigo, pero mientras trabajaba ahí, yo, como me había graduado de una carrera técnica y no tenía los créditos suficientes, y mi aspiración era seguir ingeniería mecánica industrial, entonces tuve que hacer un bachillerato en ciencia en el Instituto Nacional Nocturno, se conocía como Instituto Moderno. Era el mismo plantel, los mismos docentes, los mismos profesores que daban en el día, daban en la noche, y dábamos clase. Entonces salíamos del trabajo, salía al taller, y hice mi bachillerato, estudiaba de 5 de la tarde y salíamos a las 10, 11 de la noche. Ahí me formé, recibí el título. Tuve 3 años en ese proceso, y para entrar entonces a la universidad. Recibo el título de bachiller en ciencia, y cuando me matriculo en la Universidad Nacional, porque no existía la tecnológica, porque había una facultad de Ingeniería y Arquitectura, en el año 1960, me gradué en Arte Mecánica en el 60, en el 64 me graduó en el Instituto Nacional Nocturno para pasar entonces a la universidad. Y estuve en la universidad en 3 semestres cuando enferma mi papá, que estaba acá en Almirante, y tenía una enfermedad de las coronarias y arteriosclerosis. Entonces no tenía que estar en Panamá, mi mamá tuvo que trasladarlo, y él tenía que estar pues en manos de ya especialistas y permanecer en Panamá. Así que tuve que dejar la carrera, suspender la carrera y cambiar pues, y trasladarme acá a Almirante, porque era el mayor de 5 hermanos. Mis hermanos todos estaban chicos estudiando, y tenía que reemplazar aquí el espacio que había dado mi papá. Mi papá se mantiene enfermo por 1 año, fallece en el 66, y desde entonces a los 22 años tengo que ocuparme pues y tomar las riendas del negocio y ayudar a mi mamá, pues, que era la que me ayudaba también, acompañarla operando el negocio y en la manutención de la familia, ayudando a mis hermanos para que pudieran seguir educándose. Y desde entonces estoy aquí. Eso fue en 1965, que me tocó dejar todo lo que tenía, todos mis planes, y que era de realizarme como ingeniero mecánico industrial, y paso entonces, desde entonces ya me radiqué aquí. Solo estuve en Panamá, entre Divisa y Panamá, como 10 años, fuera de la provincia, pero regreso, y desde entonces ya tengo 55 años de estar aquí ya, ¿no? Manejando el negocio, pues, y gracias a Dios, pues, con el respaldo de mi pueblo, de mi gente, no hemos podido sostener hasta ahora. Así que esa es parte de, ¿no? Sí. Hasta ahí, pues, te puedo informar de mi carrera. Simón, ¿cómo fue tu vida en ese Almirante que corre hasta 6º grado? O hasta 1er año, me dijiste que estuviste en 1er año en el San José. ¿Cómo fue esa vida tuya en Almirante? ¿Cómo tú describirías ese Almirante en que tú te desenvolviste en tu niñez? Y tus recuerdos, pues, también de ese Almirante, hechos que recuerdes. Hay tanto, pero yo sí te puedo decir que creo que fui bendecido haber nacido en ese periodo del 40, en la década del 40 al 50. Creo que fueron los años de mis estudios primarios. Almirante creo que era una tacita de oro, era un pueblo con mucha actividad,
muy ordenado, muy limpio, porque era un puerto, era un lugar donde había mucho trabajo, no había desempleo. Ahí el que no trabajara, pero por alguna razón de enfermedad o por algún impedimento físico, pero había muchas oportunidades. Recuerdo que, por ejemplo, el puerto de Almirante, habían 2 barcos recibiendo fruta. Ese tiempo se marcaba la fruta por racimo, y otros 2 barcos, un barco y hasta 2 barcos a veces esperando en la bahía turno para entrar al puerto de Almirante. En ese entonces, Almirante era el centro comercial, estaba la oficina, la gerencia de la empresa, estaba aquí en Almirante, todas las oficinas principales administrativas de ese entonces se llamaba comenzó como United Fruit Company y después como Charity Land Company. Estaba el principal hospital donde nacimos muchos de los que me están tal vez escuchando o de mi generación. También había un movimiento comercial y había hasta cabaret aquí en Almirante, negocios como restaurantes que no cerraban, que eran restaurantes 24 horas. Recordamos que habían 2 cantinas en Almirante que no tenían puertas, sino que solo se ponía un manto, una manta negra para cubrirse cuando había que observar el respeto de los días Viernes Santo o un día especial, pues así sagrado, ¿no? Oficial. Y todo estaba centrado en Almirante. Changuinola era el área de producción solamente, ahí solo se sembraba banano, porque así lo planificó la empresa. Recuerdo que había 3 teatros. Teníamos el Teatro Tropical, desde que ya se dio en ese teatro. Mi mamá, ella iba cuando era niña a ese teatro. Se daba cine de mudo. Y estaba el Teatro Bolívar, que estaba cerca de mi casa, acá donde estaba la novela de Cebede, no sé si te acuerdas de ese almacén, ¿no? Y el otro, el Cine Orión, que era de mi familia también, que es un hermano que vino, Moisés, que fue que hizo el teatro, con un equipo que consiguieron de un teatro que habían comprado, que habían cerrado en la zona del canal, en Balboa, ¿no? Y se armó, y bueno, esa era la época, diría yo, de oro. Había mucha afluencia el comercio cerraba de noche, abríamos todos los días, de lunes a domingo, se puede decir. Solo se cerraba 3 o 4 días al año, ¿no? Viernes Santo y 3 de noviembre. Y recuerdo que sí que bajaban los trenes con los trabajadores porque tenían que venir aquí a ver el hospital con su familia, o a renovar contratos con empresas, hacer papeleo, pues. Y había una población muy heterogénea también, ¿no? Y eso fue muy, muy interesante. Me tocó también mis padres para mantenernos siempre ocupados después que salimos a la escuela, me tocó vender periódicos, íbamos al tren a vender pincha, peinilla, cosas así como. Pero la idea era enseñarme pues a darle valor al trabajo y a conocer cómo se lucha, cómo se trabaja para tener las cosas que uno quiere. Uno para ir al cine, por ejemplo, mis hermanos y yo tuvimos esa experiencia que tú no podías, no nos daban permiso, no nos mandaban al cine, la plata al cine si no trabajábamos. Y así lo hacían muchas familias aquí en Almirante y en la provincia. Eran otros tiempos, las casas estaban bien pintadas, Almirante era un lugar muy bonito, no tenía nada que pedirle, ¿no? Bueno, lastimosamente la empresa, cuando se muda para Changuinola y cambia todas sus operaciones y talleres para Changuinola, y decide pues que Changuinola se haga la cabecera del distrito, decae Almirante y nos ha costado porque prácticamente hemos estado solo. Aquí la empresa solo tiene las operaciones del puerto de contenedores ahora, de que ahora manejan la fruta con contenedores, y claro, no es como antes, no hay mucha gente trabajando porque ellos han también tecnificado, tienen unos pórticos, unas grúas que manejan la fruta, el embarque de fruta con uno de esos pórticos especiales, esas grúas especiales, ¿no? Así que las cuadrillas que habían aquí, habían 4 o 5 cuadrillas de estibadores, ya eso no existe como antes, y eran
era la planilla más costosa que tenía la empresa, o sea, la gente ganaba mucho dinero. Aparte de eso, también estaba el cacao en sorboreo, un cacao que llegó a costar de 20 centavos, 25 centavos la libra, llegó a costar hasta 2 balúas la libra de cacao. Y muchos pequeños productores se hicieron de buenas ganancias ahí, pues, y algunos supieron aprovechar esa época, otros no lo ahorraron y lastimosamente, pues, y después vino con los años una monilla, una plaga, un hongo que afectó casi toda la producción de cacao, porque se mezcló el cacao, que se trajo un cacao híbrido que se trajo de Costa Rica acá por asesoría, pues, de algunos técnicos, y ese cacao híbrido fue que no era resistente a la monil, fue que hizo que se diseminara la plaga y afectara un poco la producción de cacao acá, que era el segundo rubro de la provincia. Recuerdo también que teníamos de todo en Almirante, la planta secadora de cacao, la más grande del mundo, estuvo aquí en Almirante. Teníamos una panadería completa con repostería, una fábrica de hielo, todo, claro, era de la empresa, porque esta población de Almirante era un pantano, una población pantanosa con algo de cerro, y la empresa fue que la saneó, la rellenó para construir el puerto y el ferrocarril. Y eso, pero ya esos tiempos solamente los podemos recordar o añorar, ¿no? Y no se ganaba como ahora, pero las personas tenían una mejor calidad de vida, un buen sistema de salud, un comisariato que todavía está ahí, pues las estructuras las tenemos aquí, que tú debes haberla conocido, que traía productos de primera calidad, comestibles y ropa y todo, y porque la empresa llevaba bananos de aquí a los Estados Unidos, a Europa, y los barcos regresaban con mercancía y materiales para aprovisionar las comisariatos de la empresa, y también las piezas y maquinaria y repuestos, insumos para la finca, también para la producción de banano en Changuinola. Simón, tus padres y tu madre, ¿de dónde son originarios ellos? Bueno, mi madre era de aquí, nació en Santa Rosa, aquí en la ribera del río Changuinola, ahí donde estaba un poquito. Mi abuelo tenía una buena finca ya de Gerardo Peterson, que era el papá de mi mamá Trifonia Peterson Mercado. Mi abuela también, acá de los lados de la Laguna Chica de Cauchero. Mi papá nació en un lugar que se llama Siria, en Alepo, que recientemente fue destruido. Él llegó a Bocas del Toro en 1921, pero llegó primero a Bocas, ¿no? Formó una primera familia allá en Bocas, una familia mizrachi, una familia judía, hebrea. Él era hebreo de religión, judío nacido en Siria, pero llegan aquí con un buen grupo de ellos. Algunos se establecieron en Colón, otros aquí en Boca, y otros se fueron a Chiriquí, a Puerto y a David. Pero él decide, ¿no?, quedarse en Bocas, donde tuvo unos negocios que importaban y exportaban, porque Bocas, cuando él llegó, era un centro, era como un puerto libre, la isla de Bocas era una ciudad muy activa antes de Almirante, ¿no? Y había mucho comercio, había tantos cónsules en razón de eso, porque había mucho comercio con el exterior, había un circuito de tráfico de barcos de motonaves entre Colón, Bocas, Limón y Bluefield, Nicaragua. O sea, había una familia Sorjan y otra familia que no recuerdo, según la historia, que mantenía ese circuito. Boca de Bravo también era una población importante, ahí estaban los astilleros de la empresa antes que hicieran los talleres en Almirante y los astilleros, el astillero que teníamos aquí en Almirante. Y Boca, pues, la gerencia estaba en Boca y el hospital principal estaba en Solarte, en Nacisquí. Y cuando la empresa decide venirse para acá, para Almirante, que rellena Almirante, hacen el ferrocarril, Boca de Cay, ¿no?
Y y a Boca le pasó lo que nos pasó a nosotros cuando la empresa se muda en el 70 a raíz de una inundación, una llena que hubo en Chañinola, se muda a Chañinola y entonces Almirante también comienza a decaer. Pero gracias a Dios el lugar se ha mantenido, o sea, un gran esfuerzo se ha hecho aquí con los pocos que hemos quedado acá para, ¿no?, conseguir pues que se mantenga Almirante. Esperamos, ¿no? Y ahora que tenemos un año digo, que somos distrito ya, ¿no? Y ya tenemos una más autonomía, vamos a manejar, el municipio de Almirante va a manejar sus propios recursos, esperamos pues que tengamos unos mejores días, ¿no? Sí. Así que eso es lo que puedo resumirte. ¿Cómo esa área? Cuando joven, pero cuando joven también, bueno, practicaba deporte como todo muchacho. El deporte por excelencia de Almirante era el béisbol, es la cuna de los mejores peloteros de la provincia. Las selecciones de Boca siempre que llegaban a representar a Boca salían de acá de Almirante con un refuerzo 2 o 3 veces de Guavito, de Boca también de la Isla, que había béisbol, pero en Almirante se jugaba béisbol todos los fines de semana, había una liga organizada, ¿no? Con buenos patrocinios. Mi papá era representante de la cervecería aquí en la provincia, en 1948 por ahí, y sostenía y patrocinaba un equipo que se llama Milwaukee, ¿no?, que parte que de ahí salieron peloteros muy destacados que representaban a la provincia también. Yo iba precisamente, él me llevaba al estadio no es el estadio actual ese que tú conoces de Myrick, sino que el estadio estaba ubicado frente al comisariato, allá donde estaba la escuela americana, ¿no? Ahí era el estadio de Almirante. ¿Me puede aclarar dónde quedaba la escuela americana? La escuela americana, ¿dónde quedaba? Exactamente. Sí. La escuela americana quedaba donde está en área de la zona, de la zona, de lo que se conoce como la zona bonita, que era donde tú ibas al hospital, por ahí no habían calles, sino eran veredas en ese tiempo. ¿Cómo explicarte? Había una cancha de tenis y la escuela americana estaba ahí, era donde vivía el frente de la casa de Rubén Chao, no sé si está una casa que está muy bonita, que tiene ahí Rubén Chao, donde estaba al lado de la gerencia de la compañía, donde vivía el gerente, cerca de la casa del gerente, que ahora es casa de huésped, o era una casa de huésped, ahora la tumbaron, hicieron una casa de cemento, pero era una casa muy bonita, de 2 o 3 pisos. Ahí estaba la escuela americana. Después deciden hacer la escuela, deciden conseguir un terreno, hacer un estadio nuevo, y cuando haces el estadio nuevo, que es el que tú conoces ahora como Estadio Myrick, que está ahí en Avenida Olmedo Solé, entonces en ese punto que quedó decidieron hacer la escuela americana. Todo lo que está en Chañinola estaba en Almirante, la escuela americana, el club social. Teníamos 2 clubes, el club social para la clase ejecutiva de la empresa, los norteamericanos que estaban aquí y los altos oficiales de la empresa, y estaba el club Unión Deportivo Segla, en Segla detrás del estadio, que era para los mecánicos de mandos, de personal de mandos medios y personal pues que no eran ejecutivos, sino que estaban en otros departamentos. Simón, ¿qué grandes jugadores? No, sigue. Sí, lo te iba a decir que yo, bueno, jugaba béisbol me tocó jugar béisbol en el estadio viejo, en el cuadro viejo de Almirante, y con tenis ball, jugábamos con esas bolas de tenis, porque a la edad de 6, 7 años jugábamos era con tenis. En ese tiempo no había las pequeñas ligas como se está desarrollando ahora. Y teníamos teníamos nuestras propias ligas. Yo tenía un equipo en media milla, había otro en Segla, otro en una milla y otro ahí en Tampico, y en cada barrio había un estadio. Al lado de la iglesia bautista en Tampico había un cuadro de juego, donde ahí jugaban los muchachos que vivían ahí al lado, que eran de ese barrio. Los de media milla jugaban donde estaban unas casas que decían Bachi la Cuata, unas casas de solteros de la empresa,
donde vivían los solteros que trabajaban con la empresa, aquí cerca de donde está la corregiduría, la casa de gobierno en Almirante. Ahí jugábamos, y entre todos teníamos una liga, nos tocaba a veces, nos enfrentábamos, y en ese equipo de media mía, en mi equipo estaba Ruperto Cooper, un hermano de él, Alberto Cooper, que recuerdo, Iván Murrell, que hoy llegó a hacer Grandes Ligas, y que entiendo que también, no sé si vive todavía, alguien me comentó que pasó mi vida, no estoy seguro, pero de esa generación han salido muy buena escuela. Yo me consideraba un buen jugador, pero bueno, tuve que salir de Almirante, y estuve jugar estuve en una preselección acá, pero para jugar, representar a Boca, pero no clasifiqué. Había muchos mejores que yo en este campo, así que pero eso es lo que te quería comentar, ¿no? Que parte de mi vida, de mi niñez y de mi adolescencia, la pasaba pues entre jugando béisbol y yendo a la finca a los fines de semana a vender, ¿no? Ropa y eso, ¿no? Al área de la finca hasta finca 6, de Palma hasta finca 6. Simón, ¿viste jugar a Efraín Rico? Bien. ¿Viste jugar a Efraín Rico? No. Lo oía mencionar, pero no lo vi jugar. Si lo vi jugar, no lo recuerdo. O sea, sí recuerdo a jugadores como Reinaldo Grenal, si lo vi jugar. Reginald Grenal, había varios hermanos Grenal. Los Brown, no se diga, la selección de Boca llegó unos momentos que casi todos eran Brown, aunque muchos no eran familia. Conocí a Carlos Chalidad, buen torpedero, jugadores que jugaban béisbol, jugaban cricket, porque aquí también se jugaba cricket, un deporte inglés, ¿no? que muchas personas que habían venido de Jamaica, los padres de los actuales jugadores, le habían enseñado a sus hijos a jugar cricket también, y ellos ayudaban ahí. Porque los norteamericanos que estaban aquí, que vivían aquí, y los canadienses, que eran altos ejecutivos, gerentes, ellos jugaban cricket, y también eran los norteamericanos eran fanáticos de béisbol también. Así que ellos apoyaban mucho el béisbol, ¿no? Sí. El béisbol y el cricket, que era ya un deporte para ellos, ¿no? Sí. Pero sí, no conocía a Efraín Rico. Sí, mira, Xiomara Heron, que está en sintonía, ella es hija de Chico Heron. Ella señala lo siguiente: el señor Valí es un libro abierto sobre la historia de Almirante. Aurora Blanford, que está en sintonía, dice lo siguiente: se lo merece, señor Valí. Usted es un ejemplo para nuestro distrito y una gran ayuda para nuestra gente. Gracias por su gran labor, aunque a veces no es reconocida y agradecida. Dice Arsenio Machado, el Pepazón, dice lo siguiente: él es de Tampico. Don Simón, para comenzar, mi familia y Almirante lo consideramos un hijo meritorio de Almirante y lo apreciamos muchísimo. También dice Eric Machuca, que es de Segla, Almirante, dice: uno de los grandes almiranteños, Simón, conocedor y pionero de los comerciantes que se ha sabido mantener durante toda esta época. Un gran saludo. Dice: wow, cada barrio tenía su estadio. Simón, ¿por qué Casa Rosada? Bueno, esa es una buena pregunta. Mira, el nombre original del almacén era Siga la Flecha. Mi papá, cuando se traslada de Bocas a Almirante, lo hace en 1936. Y se instala primero como almacén Valí, se le conocía. Después construye donde estamos, donde está el local, donde estoy viviendo ahora mismo, y está el local. Aquí no se fundó el negocio se fundó donde estaba el Cine Orión, precisamente. No sé si lo recuerdan mucho del Almirante. Era una casa de madera, una sola planta, y al lado estaba el señor Molá también, que tenía una cantina y había una barbería, recuerdo, estaba chico.
Y bueno, todo esto era un comercio, había un chino también, decían Chapet, y donde estaba el difunto Frank Vernon tenía su local. Pero el almacén se llamaba Sigan la Flecha, y cuando abrimos acá, el negocio estaba pintado la casa estaba pintada rosada, ¿no? De colores rosados, y se llamaba Sigan la Flecha, pero la gente no veía el letrero. Se había hecho un letrero de lata, con una flecha arqueada, y con unos huequitos, con las letras eran unos huecos, y alguien se ingenió, le metió unos bombillos de colores, porque como abríamos de noche, pero no se notaba mucho las personas que estaban de lejos, y siempre la gente decía, allá donde está la casa rosada, where is the pink house, ¿no? The store, you see the building que está allá, ¿no? Rosado, y la misma gente, la misma comunidad le fue poniendo rosado. Cuando cambiamos la razón social, que fallece mi papá, decidimos entonces dejar la licencia, entonces el aviso de operación y todos los papeles. Decidimos entonces formar una sociedad dentro de la familia de los hermanos, y le dejamos el nombre de Casa Rosada porque así lo había determinado, así lo conocía la gente, el almacén donde está la Casa Rosada. ¿Me explico? Y ahí nace el nombre correcto. Después, con el tiempo, ya abrimos una ferretería y metimos entonces el título, el nombre comercial formal ya es Almacén y Ferretería Casa Rosada. La razón social es Valida Hermanos S.A., porque originalmente el plan era que era como es un negocio de familia, cada hermano tenía su participación en el negocio. Pero los hermanos decidieron seguir ellos su carrera, todos son profesionales, uno es difunto, Enrique, ellos se hicieron ingeniero, uno eléctrico y el otro ingeniero industrial, que es Ramón, que está con nosotros, el menor de nosotros, y que se ha destacado muy bien, pues ha ejercido como ingeniero industrial, químico industrial, es su correcto nombre. Estudió en La Salle, después en San José, salió de San José y se fue a La Salle, de La Salle se gradúa y se va a Brasil, donde se recibe como ingeniero químico, y por muchos años trabajó con Cemento Panamá, era el jefe. Pero ese es Ramón. Ese es Ramón. Ese es Ramón. Sí. Ramón, correcto. Sí. Ese es Ramón, pero recién llegado de Brasil, Ramón tiene una historia. Antes no conseguía trabajo. Entonces, el doctor Víctor Levy él regresa ya graduado y con una maestría, y estaban en el proceso de formar en la Universidad Tecnológica, que se comenzó como Instituto Politécnico, ¿no? Y como él era abogado y el doctor Víctor Levy, de la Tecnológica, que fundó la Tecnológica, que era profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, promueve y funda el Instituto Politécnico, y entonces tiene interés en extender abrir centros regionales. Y el de Bocas, cuando decida hacer el de Bocas, entonces coge a Ramón, lo designa, le da esa respuesta: si tú eres abogatorio y quieres tu provincia, vas a tener que ir a fundar el Instituto Politécnico, y se instalaron en Changuinola, en la escuela pública de Changuinola y de Beslain, del cuadrante de Beslain. Ahí comienza el Instituto Politécnico, que después él gestionó ahí. También lo acompañaba en esto David Sánchez, tu primo, que paz descanse, Pacho, el padre Corpus, y Temístocles también, creo que era otro de los profesores, Temístocles Sánchez. Ellos viajaban de almirante en Hermananero, y a veces se quedaban allá porque subían en el tren pasajero, pero bajaban, a veces no había tren pasajero, o tenían que esperar hasta las 1, 2, 3 de la mañana para bajar al almirante. Y así se inicia también la Tecnológica de Changuinol, es decir, de la provincia de Boca del Toro. Y Ramón gestionó ahí con el representante en ese entonces, Abdiel de la Lastra, alias Chicharrón, que le consiguiera a través de la empresa, como era representante de corregimiento, se gestionaron pues unos terrenos ahí en el área de Finca 13, y en Changuinola, donde está actualmente ubicado con la Tecnológica, ¿no? Y ahí donde se comienza a construir una parte ¿no? Y después se fue extendiendo.
¿no? Que está contigo también a la Universidad Regional Nacional de Panamá, con el CRU. Así que ese es parte de la historia. Después Ramón recibe la oferta porque había aplicado con Cemento Panamá y lo contratan y se mantiene con ellos casi como más de 20 años hasta que decide la empresa vender a unos accionistas, a unos empresarios, inversionistas colombianos y cambia la razón social de Cemento Panamá, Cemento Argos, que es lo que se conoce ahora con esa franquicia, pues con ese nombre, el Cemento Panamá, ¿no? Y también fue director del Cemento Bayano cuando era del Estado, ¿no? Fue su director, que era el que llevaba el peso eso porque el director general era una figura más que nada política, era arquitecto, el arquitecto Crespo, Ramón Crespo, tenía otra carrera, pero el hombre clave fue en el manejo del Cemento Bayano, que era del Estado, en ese entonces era Ramón que llevaba eso. De ahí ganó su experiencia y también lo contrataron para Cemento Panamá. Y después fue a instruir a Costa Rica, a preparar también a técnicos ingenieros allá en Costa Rica. Así que esa es la parte de la historia de mi hermano, ¿no? Que también querían hacerla destacar aquí en esta entrevista. Simón, ¿tú qué hablaste primero, inglés o español? Dime. What you talk first, English or Spanish? ¿Perdón? What you talk first, English or Spanish? Bueno, English y las dos cosas se hablaban al mismo tiempo. El wari o Spanglish, como le dicen ahora, no sé cómo quieren decirle, y el español se hablaba igual, parejo. Nosotros íbamos a la escuela, yo iba a la escuela, otra cosa, que yo iba a la escuela oficial y casi la mayoría de nosotros, los que éramos Panamá, que decía, íbamos a una escuela de un profesor, de un maestro, de un teacher Reed o de un teacher, ¿cómo se llama? Heron, el papá de Chico Heron, por ejemplo, señor Ernesto Heron, él a mí me daba clase de matemática e inglés, ¿no? Después que salíamos de la escuela primaria, de la escuela pública, oficial, hasta nos daba clase como 2 horas. Íbamos allá a las 4:30, 5, hasta las 6:30, ¿no? Y gracias a eso, también eso nos pulía un poquito, nos ayudaba en las matemáticas. Cuando regresábamos a la escuela pública, todos los que íbamos a estos cursos de inglés, de música también, yo fui a un curso de música, pero solo duré una semana ahí, porque la profesora, la señora Briggs, nos quería enseñar. Yo fui con la idea de aprender a tocar música guaracha y bolero, salsa y eso, y había que comenzar pues tocando música de iglesia, así que, no, pero entonces yo ya perdí ese interés, pero sí seguimos pues, nos pasamos casi durante la primaria, siempre íbamos a reforzarnos con el inglés y la matemática con esos profesores. English School. Y así que había varios, teacher Reed, teacher Unami, había otro también. Sí. Así que esa fue parte de mi vivencia también. Y yo le doy gracias a Dios que nací aquí, que fuimos bendecidos los que nacimos aquí en Almirante, o en Boca, en la provincia. Porque esto que se vive en Boca, en Almirante se vivía en Boca, se vivía en Chaguinola no tanto, porque había una influencia más que nada de muchos centroamericanos, ellos tenían otras costumbres, pero nosotros sí teníamos una mezcla de todo aquí en Almirante, había de todo, ¿no? De todas las razas, todos los grupos indígenas. Es más, yo hablaba dialecto indígena, hablo bastante, pero me fui a Panamá 10 años y a falta de ejercerlo, de practicarlo, perdí mucho, pero todavía domino la parte de lo que es la moneda más que nada, ¿no? Ahí sí, no todavía controlamos eso, porque tuvimos que rescatar o tratar de poner a practicar nuevamente eso, pero ya no lo hablo con bastante fluidez, el Move, ahora dicen Move. Sí, ahora le dicen Move, exacto. Simón, cuando tu padre llega a Panamá, los migrantes de Siria hablaban árabe. Es correcto, así es, y hebreo. Y hebreo. Y hebreo, sí, son dos idiomas. ¿Tú aprendiste el árabe? Sí, como él nació en Siria, hablaba bastante árabe. Creo que hablaba más árabe que hebreo. Decía, porque casi todo los judíos que llegaron aquí no habían palestinos ni libaneses, sino que eran casi todos eran judíos. Era una comunidad judía muy importante. Los Betesh, Harari, Malca, Sebede,
¿qué más? Así, o sea, porque ellos están aquí desde casi en los tiempos de Colombia. Los Mirachi estaban en Boca porque había un comercio muy importante en la isla de Boca. ¿Me explico? Sí. En los tiempos antes de separarnos de Colombia, ya ellos estaban aquí en Boca ejerciendo comercio, había una generación de comercio. Tanto así que había la familia Mirachi, que era que la primera esposa de mi papá, que era Mirachi, ella y mamá de mis hermanos mayores, ellos eran dueños prácticamente de todo lo que es Guavito y parte allá en Riuyama, y muchos terrenos en Boca también. Tenían negocios muy importantes en calle Primera, ¿no? Y así es que llega mi papá también aquí atraído, y todo ese grupo de familia, la comunidad hebrea o judía era muy importante aquí en Boca, eran los que prácticamente controlaban el comercio, con una comunidad china muy importante también. Los chinos que estaban, desde esa época están aquí, yo diría en 1900. Boca se quemó 3 veces y ellos tuvieron 2 veces. Después del último incendio, creo, de Boca, lo vivió, creo que estuvo mi papá en Boca en esa época. Mi abuelo fue, por parte de madre, fue soldado de Coto, como era tu abuelo, Munch, Fermín Sánchez. Ellos fueron soldados de Coto también. Mi abuelo era productor, nació en Boca del Drago. Su mamá de la familia Iglesia, él era Peterson Iglesia. El Peterson que tengo viene de ahí, de ese linaje. Y casi todos los Peterson somos familia aquí en la provincia y en el país. Se puede decir que eran 3 hermanos, dicen que llegaron de Providencia, de San Andrés y de Providencia, a establecerse en Boca y formaron familia aquí. Creo que hay unos que nacieron en Calo Bébora, otros se establecieron en Boca del Drago y otros acá pues en la área. Tenemos una chica y es parte de la raíz de mi pueblo, de mi familia. Sí, ¿tú aprendiste el árabe, Simón? ¿Tú aprendiste el árabe? No, entendía así algunas palabras, como se decía mamá, papá y eso, pero como yo salí a los 12 años, pero la intención de mi papá, si él no se hubiera enfermado, la intención, los planes que tenía mi papá para conmigo, pues era el mayor de los 5 de la última generación, de la última familia. El plan de él era mandarme a Israel, allá a un kibutz, que llaman a centro de cooperativa, para aprender el idioma hebreo más que nada, y árabe también, ¿por qué no? Porque era lo que ellos practicaban, no estar allá con la familia de ellos. Pero él enferma y yo tengo que, y todos los planes que habían pues trazado, dice que uno propone, el hombre propone y Dios dispone. Así que, pero sí, la verdad que lamento ahora que no poder tener un dominio, hablar el hebreo, que me hubiera gustado mucho, porque a veces me he encontrado con familiares o hebreos o judíos que me hablan y piensan que yo hablo hebreo, o también como tengo rasgos de árabe también me hablan árabe. Pero sí hemos tenido muy buenas relaciones con todos ellos, con toda la familia. Así que gracias a ellos también hemos recibido mucho apoyo de ellos, porque éramos los más chicos. Recibí mucho apoyo gracias a mis hermanos mayores. Yo tengo unos hermanos mayores que era precisamente, tenía uno el almacén Bazar Panamá, que era donde estaba, que después la casa la compró su tío Fermín Sánchez, ¿no? Era decir, mi hermano alquilaba la casa a un señor David Cornuán, que era el suegro de Rodrigo Sánchez, del papá de la señora Susana, de la mamá de Bacho, ¿no? Era dueño de muchas propiedades aquí en Almirante, se dedicaba a construir, compraba madera de la zona, de esas casas, compraban casas, las desmontaban allá y las armaban aquí en Almirante. Es más, la escuela donde yo fui estudié en el Rincón Bellaco, que era el área que está cerca aquí de la Quebrada de Cedro. No sé si tú sabes dónde queda eso. Yo creo que mucha gente no conoce o no sabe, no tiene idea cómo se llamaba. Se conocía como Rincón Bellaco, que después del puente a la mano izquierda, que era el casco el Parque Centenario de Almirante, ¿no? Y otra, un edificio que creo que era el señor Anderson, creo, no recuerdo, un edificio de 2 pisos, una escuela alta, cerca también de la bahía de la Quebrada de Cedro, pero ya en el lado, entrando en la entrada del barrio francés, ¿no? Detrás de donde están las boas, donde estaban las boas de
NG, detrás de mi celda, para decir, el almacén más viejo de la provincia, la barrotería Joaquín. Sí. Simón, esa casa que adquirió el señor Fermín, esa casa era entonces, él la compró, él no construyó esa casa. No, esa casa se la compró a la señora, a la maestra Susana, exacto, a la esposa de Rodrigo Sánchez. Yeah. Rodrigo ayudó a que él adquiriera esa casa. Creo que por influencia de Rodrigo, porque eso lo heredó. Rodrigo el diputado. Y a ella le tocó, pues. Rodrigo el diputado. El diputado. Sí. Sí, correcto, Rodrigo Sánchez Borbón, hermano de Guillermo Sánchez, ¿no? De pocas palabras, de Tristán Solarte. Exacto. Simón, Así es. en esa niñez tuya, Sí. a ti te dejaban alternar con los negros y los indios, y si tú llegaste a entrar en aquella época para Tuatón, ¿cómo era? Y si tú podías entrar para Tuatón. ¿Cómo no? Yo tenía mucha relación, casi todas mis amistades eran negros o de afrodescendientes. Yo crecí con ellos. Tengo familia dentro de afrodescendientes. Mi abuelo era descendiente afro. Y yo me relacionaba más con ellos, jugaba con ellos, vivía con ellos. Es decir, me relacionaba más con ellos. En todo. Jugábamos trompo, bolita, íbamos de cacería, íbamos a pescar. Es decir, mi vida era con ellos. Nosotros los que vivíamos acá afuera de lo que era el área de la zona, nosotros mi papá no tenía nada que ver con era un comerciante independiente, los que estábamos fuera de la círculo ese, pero sí nos llevábamos bien con todo, teníamos una buena relación, porque entonces en mi época no había esa discriminación, yo no siento que ha habido discriminación en Almirante, ¿no? Porque nosotros hemos crecido muy mezclados y gracias a Dios esto es una bendición, esa es parte de nuestra identidad. Yo en esa parte no he tenido problemas, por eso que somos como somos. Yo y mi hermano y todos hemos crecido así, sin ese prejuicio ni nada, ¿no? Ese prejuicio tal vez lo han podido tener personas que han venido de otro lado o que solo se mantenían dentro del círculo del círculo social de los altos ejecutivos de la empresa, pero inclusive ellos tenían que relacionarse con las personas del pueblo. No había un gerente, el gerente Mayri, por eso que el estadio Mayri lleva su nombre, fue un gerente muy querido, muy apreciado por la comunidad, por todo el mundo. Se metía a Barrio Francés a tomarse su traguito y todo, con la gente. Era una persona muy popular. Mi papá también era de ese lote. Había un grupo de personas que no tenían esa diferencia. Mi papá no iba al club social de Almirante, se reunía, aquí teníamos un club Barracuda y participaba mucho se integró mucho a la comunidad. Tanto así que fue concejal de Almirante, lo que se conoce como representante, y yo le llevaba las maletas, el maletín cuando íbamos a Boca, porque Almirante pertenecía, o Hábito Almirante pertenecíamos éramos corregimiento del distrito de Bocas, el distrito cabecera, y las sesiones se hacían los miércoles en el Consejo Municipal de Bocas, en el Palacio Municipal, y a mí me tocaba ir entonces a acompañarlo. Él me llevaba cuando tenía 6, 7 años con él, y eso me ayudó bastante, también me ayudó a relacionarme. Muchas personas mayores de esa época ya me conocían, y ahí me fui contagiando de muchas inquietudes cívicas, más que nada. Me fui relacionándome y conociendo mucha gente, y muy parte de la historia de Boca. Sí. Porque ellos me narraban y yo los escuchaba cuando conversaban. Era el más chico, el niño que estaba con ellos siempre. Simón, dice Arsenio Machado, miren, yo le quiero decir a los que están en sintonía que hagan las preguntas que quieran, escríbanlo, que yo lo estoy leyendo, para que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta a Simón Valid, quizás aprovechen ahora porque están hablando, tenemos la oportunidad
de este momento de hablar con una persona conocida en Almirante y que, como dice Xiomara Heron, es una Biblia histórica. Entonces, escriban y pregunten lo que quieren. Anything you want to know about Simón. Yeah? So don't fear to talk. No talk no one. No riega nothing the power. Entonces, dice, don't be ashamed don't shame to ask. Right. Ahora acá quiero agradecerle a la joven Heron, decirle pues que a mí me tocó mucho tiempo, fui amigo de Chico Heron, de su papá. Recuerdo cuando él me ayudó bastante, nos guiaba en las prácticas de béisbol también aquí en el Estadio Miami cuando venía, y recuerdo que tengo muchas fotos con él y con la foto de la selección que hizo. Fue un gran jugador, uno de los mejores tercera base que teníamos en campo corto. Era una gloria, se puede decir, en el béisbol. Tuvimos muchas glorias, muchas Winston Brown, todos los Víctor López, gloria de la provincia, porque eran orgullo de la provincia. Y así pues mucho que se me escapa su nombre. Todavía vive, creo, Randall King, que era uno de los tremendos lanzadores de Boca del Toro, que nunca quiso firmar para las grandes ligas. Para decir, era Arlie Harvard también, que a descanse si escucha alguno de la familia, Arlie Harvard también reconocido como uno de los tremendos jugadores, era administrador del hospital, era el jefe de la administración del hospital de la compañía aquí de la Bananera, cuando teníamos el hospital donde nacimos muchos de nosotros. Era un tremendo lanzador, que lo recuerdo exactamente. Y así, si decirle a ella pues que Chico era una gloria. Creo que ella debe tener un hermano, el papá de ella debe ser entiendo, tiene una academia de béisbol. Creo que también se le conoce como Chico Heron. Él es de la generación de mi hermano, debe ser de la generación de Ramón, ¿no? Debo ser mayor que él, pero lo recuerdo a él también. Así que para saludarle y agradecerle su palabra. Simón, dice Arsenio Machado, Simón, ya que el municipio tiene la oportunidad de crear y formar ligas del béisbol, ¿usted tendría el mismo entusiasmo para asesorar y volver a dirigir y levantar el béisbol de Almirante? Claro que con la ayuda de la juventud y de los viejos interesados y con mucha experiencia, unidos todos podemos lograrlo. ¿Usted qué opina? Entonces dice también que en 1968 Almirante tenía un equipo patrocinado por Casa Rosada. En ese campeonato ganó Casa Rosado, salvo a criterio. Es cierto. A Machado le puedo responder de la siguiente forma. Yo soy miembro del Club de la Unión de Almirante desde hace 55 años. Me inicié de joven, desde los 22 años. Fui el león más joven iniciado en esa época a nivel internacional. Y desde entonces, el Club de la Unión de Almirante siempre, en algunos periodos, hemos patrocinado a las pequeñas ligas y seguimos patrocinando a las pequeñas ligas. Recientemente hicimos un intento de rescatar y comenzar otra vez a rescatar las pequeñas ligas de Almirante, que hace mucha falta, pero hemos tenido una serie de obstáculos, problemas a veces, porque la liga ahora, el béisbol está controlado por a nivel, se ha metido mucho la política y no nos permitían a veces, y la administración del estadio lo tenían controlado, un grupo que a veces no daban tener acceso al mismo, y la forma como se está manejando las ligas de béisbol aquí, no vemos que hay ligas como antes, pero sí estamos siempre a nuestro. Mi hermano me ha estado apoyando, comprando y patrocinando con una importante suma de dinero, comprando equipos especiales, manillas, bates y equipamientos especiales para niños, que son más caros que los del adulto, ¿no? Y patrocinamos recientemente 6 equipos
¿no? De pequeñas ligas, pero el tiempo también no nos acompañó y ahora que tenemos el equipo, los implementos y una comisión que en el Club de Leones tenemos una comisión encargada de eso, está Valentín Rojas, que es actual asesor del Consejo Municipal de Almirante, y Marcos Brown, otros los miembros, y ellos y yo también estoy en esa comisión. Estamos esperando pues la oportunidad para ver si después que pase el COVID y todas estas cosas, ojalá que sea pronto, podamos seguir pues patrocinando. Es decir, reanudar y rescatar las pequeñas ligas. Nosotros, el Club de Leones de Almirante está afiliado y paga unos derechos a la Williamsport, que es la liga a nivel internacional que patrocina y regula las pequeñas ligas. Los niños no pueden estar siendo manejados y no deben estar dentro de las pequeñas ligas, perdón. Las ligas de pequeñas ligas no deben estar amparadas por la Federación de Béisbol ni por ninguna liga donde haya adultos ni nada. Eso se maneja de una forma aparte, independiente, ¿no? Solo que a veces como no hay suficiente material a veces, y no tenemos el estadio disponible para eso, ¿no? La idea era que también vamos a tratar de ver cómo se consigue con un municipio que se incorporen con las nuevas autoridades municipales que vayan considerando la creación de un estadio infantil para como era el proyecto que teníamos los Leones, un terreno que fue también invadido y que perdimos, ¿no? por razones también políticas, ¿no? Por influencia política nos invadieron el terreno que perdimos, que era un terreno que teníamos destinado para tener ahí un estadio de béisbol infantil para los niños que no tienen dónde jugar y cómo rescatarlos del mal camino, pues, de la delincuencia, ¿no? Y de los vicios, ¿no? Que tienen mucha presión de la comunidad y estamos en un puerto donde hay mucha influencia, ¿no? De propios y extraños. Sí, Simón, tú que has estado en Almirante, ¿tú sabes si alguna vez Benicio, el diputado de Boca del Toro, Benicio Robinson, jugó béisbol en el estadio de Almirante? No tengo conocimiento. Sí sé que jugaba cuando estaba en Boca, jugaba fútbol, y eso lo sé porque me lo comentaban personas que jugaban con el fútbol, practicaba pues fútbol ahí en el estadio, en el mismo estadio donde se jugaba béisbol, ahí en el aeropuerto en Boca, en la isla. Es lo que sí sé. Pero béisbol no. Se fue a estudiar a Chorrera, pero béisbol no. Sí, yo tengo entendido que él estudió en La Chorrera. Yo nunca lo conocí en La Chorrera. Simón, en aquella época había sinagoga en Almirante. ¿Cómo era? No. ¿Cómo? Porque tu mamá era católica, ¿no? Es correcto, pero mi mamá sí era como un líder, hacía las veces de rabino, pero no era rabino, sino que era el líder, y como era una persona orante y tenía mucho dominio, mucha experiencia de los ritos religiosos de la religión hebrea. Él era el cabeza o el líder religioso aquí. No se le respetaba como un líder religioso de la comunidad hebrea. Y se reunían en mi casa, especialmente para las fiestas tradicionales o importantes de la comunidad hebrea, ¿no? De los hebreos, ¿no? Mi mamá sí era católica, pero mientras estaba en vida con él, se respetaba mucho, y ella, al contrario, lo ayudaba mucho en la preparación de las comidas y las cosas que se hacían para la ceremonia de los hebreos. La comunidad hebrea venían de todas partes de la provincia, habían en Boca, en Almirante, en Chaguinola, y todos se reunían en la casa, ¿no? Y decía mucho la guía espiritual de mi papá en esa parte. Sí. Pero era una persona que no tenía su prejuicio. Sí, Simón, el 2 de enero de 1955 es asesinado en el hipódromo de Juan Franco el presidente José Antonio Remón Cantera. ¿Dónde estabas tú cuando se produce el magnicidio de Remón? Y si estabas en Boca, ¿qué pasó en Boca del Toro, en Almirante, cuando se produce ese magnicidio? ¿Y cómo te enteras tú? Bueno, yo estaba saliendo estaba en Almirante, estaba saliendo creo que estaba en la escuela en un acto, ¿no? Ese día,
no sé si era un sábado o un domingo, no recuerdo, el 2 de enero, pero salía y sí, fue una cosa que pues se supo casi a las 2, 3 horas del magnicidio, ¿no? Y yo, bueno, no recuerdo porque tenía, tal vez, sí, no te puedo recordar, pero sí creo que fue una cosa que conmovió, fue un impacto porque él era, yo sí lo había, a mí me impresionó porque cuando se hacía campaña política, mi papá era una persona muy popular, muy conocida, inclusive llegó a ser representante como concejal de almirante ante el municipio, como te había explicado antes. Él era una persona que estaba muy activa en cosas del Club de Leones, se organizó también una junta cívica, que fueron los que hicieron el parque, la primera parte del Parque Centenario, un centenario que está enfrente de la barrotería Yoquín, de Almacén Yoquín, en Almirante, la única plaza que tiene Almirante. Fue hecha por ese grupo de personas de aquí prominentes, los hermanos, señor Burke, señor Govern, esas personas, ¿no?, de esos tiempos, señor Ivan Howard Barnes, gente de diferentes grupos de logias que decidieron organizarse para levantar hacer esa plaza. Pero entonces, en esos días precisamente creo que yo, como yo lo llegué a conocer porque cuando Ramón hizo subir a su campaña, venía Anulfaria, porque el doctor Anulfaria había sido médico de mi papá cuando era director del Hospital Santo Tomás, porque Anulfaria fue secretario de Salud Pública en Panamá y también director médico del Hospital Santo Tomás antes de ser presidente de la República. Él, y antes de hacer una carrera política que yo le comenzó él, mi papá se atendía con él. Y cuando él llegaba aquí, mi papá él buscaba a mi papá para saludarlo y todo, y se reunían aquí en mi casa y tomaban café y todo. Todos los candidatos a la presidencia, independientemente de qué partido sea, en la misma campaña, se encontraban aquí. Y yo me tocó servirle café al presidente Ramón cuando venía en su campaña, fue presidente, candidato de la Coalición Patriótica Nacional, una coalición de partidos liberales y de otros partidos, otras tendencias, pero todos de ideología democrática, liberales, y llega a la presidencia de la República, ¿no?, con el apoyo de esa coalición. Entonces eso sí me impactó cuando supe que lo habían asesinado. Después, con los meses, ya comenzaron a dar reportajes y detalles, se daban suplementos en el teatro, en los cines a veces mandaban suplementos de las filmaciones o videos de cómo había sido el asesinato de él. Así que eso es lo que Ahora, recuerdo. Simón, en ese momento en Almirante no había televisión, ¿verdad? No había televisión, exactamente. No había teatro nada más. Había teatro. Cine y los radios. Y se escuchaba más los radios de afuera, ¿no? O sea, Onda corta. La Voz de la Víctor, una emisora de Costa Rica, y una emisora muy potente, Colón, que se llamaba Radio Atlántico. Se escuchaba RPC, pero muy mala, especialmente cuando transmitían los juegos de béisbol amateur, se escuchaba con mucha interferencia, pero sí, a veces en la emisora, bueno, el señor Dosman, Nicolás Dosman, que funda la Voz de Almirante, él a veces hacía cadenas con algunas emisoras para ayudarla a que se escuchara la transmisión. Él hacía cadenas con emisoras de afuera y retransmitía La Voz de un programa noticioso, La Voz de las Américas. Sí. Recuerdo son bien, ¿no? Y muchos programas interesantes, educativos. Y también muchos artistas iban a cantar y todo, tenía un programa muy interesante en vivo, ¿no? Recuerdo que el profesor Palacio también era locutor y inició parte ¿cómo se dice? Se proyectó musicalmente a través de la Voz de Almirante, que era la emisora decana de la provincia. Y lástima pues que con el terremoto y cosas sufrió un percance, pero se reconstruyó con el apoyo de la comunidad y el Club de Leones. Se trató de mantener la emisora viva, porque era una institución de nuestra comunidad de Almirante. Sí. ¿No? Simón, quiere decir que Ramón... Nos mantenía informados. Sí. Quiere decir que Ramón estuvo en Boca en la campaña del 52.
Así es. Sí. Así es, correcto. Todos ellos venían a Boca. Ajá. Con mucha dificultad. Casi toda la mayoría venían a Boca. Pero venían más que nada a la cabecera, a Boca y Almirante, ¿no? Changuinola bajaban aquí al control de hacer y se reunían, hacían sus concentraciones en Almirante. No iban mucho a Changuinola porque era una zona prácticamente de agrícola más que nada, ¿no? A veces algunos que otros llegaban, pero recuerdo una concentración grande de Juan de Arco Galindo, que fue un candidato de esa misma alianza de la coalición, que le hicieron una manifestación grande, pero no sacó muchos votos a la hora de la verdad, ¿no? Pero sí una tremenda demostración. Eran los dueños de Corrugado Panamá, cuando estaba en su inicio, pues estaba recién creada la industria de la caja de cartón, Changuinola. Simón, Pero una concentración que nunca había visto tan... hay una persona que estaba vinculada a ti y es una amistad que se da, Francisco Artola. Segundo, ¿cuándo y cómo tú incursionas en el Partido Liberal, pero de la Campana? Porque tú eres de la Campana, ¿no? Era un solo partido, pero después nos dividimos y se forma y termino en el Partido Liberal Auténtico. ¿Me explico? Porque parte de los directores del partido, de los líderes de ese entonces partido, el ingeniero David Zamudio, habían decidido apoyarse con militares, ¿no? Y en ese entonces. Pero nosotros entonces en esa época, yo me quedo en la parte de la alianza pues de la oposición en esa campaña, ¿no? Como el doctor Escalona, Arnulfo Escalona, César Pereira Burgo, Joaquín Franco, Fulvio Harris. O sea, ese grupo, ese partido, a pesar de que era uno de los partidos más chicos, saca como 6, 7 diputados. Yo también corrí en esa campaña en el 80 y casi se supone que debí salir también, pero se me cambiaron los libros allá en la costa, porque la campaña no era a nivel de circuito, era a nivel de la provincia. Y encontraban, por ejemplo, un helicóptero sobrevolando allá por la costa, por Valle Azul y todo, tirando papeletas mías, botándome los votos, y cambiando, y cuando llegaban y se instalaban, cambiaban los libros. El libro de votación, el padrón electoral, era de Guavito y lo tenían por ejemplo, en Gusapín. Sí. Esa es parte de la historia, ¿no? Sí. Se me ganó, sí. Ahora, yo me refiero antes del 68. Tú ya estabas, tú eras miembro del Liberal de la Campana. ¿Y cómo nace tu amistad con Francisco Artola? ¿Y qué me puedes hablar de Francisco Artola, sobre Artola, su vida? Sí, bueno, Francisco Artola era voy a comenzar por dónde viene la relación con Francisco Artola. Francisco Artola sale, el papá lo manda, nace en Río Este, pero el papá tiene una finca de cacao allá en el río, en las riberas, río Changuinola, y lo manda a estudiar a Boca, porque no había escuela secundaria ni en Almirante ni en Changuinola, digo, en ese tiempo. Entonces lo mandan a estudiar a Boca. Al primer ciclo, había un primer ciclo, creo que en ese entonces también estaba tu mamá, Reinalda, que en esa época muchos que tenían las facilidades familiares podían ir a Boca a estudiar. El que no tenía que hospedarse en sexto grado o irse, y si tenía recursos, pues ir a Costa Rica a estudiar, o a David, o a Panamá, o a Colón. Pero la mayoría se quedaban truncados porque no podían seguir, no tenían los medios. Entonces, Artola llega joven a estudiar a Boca, después que sale, termina su primaria, creo que en Changuinola, y al primer ciclo, porque era el lugar, y había también una escuela también de las hermanas capuchinas, que Nuestra Señora del Carmen, eran las dos únicas escuelas que tenían secundaria, estaban en la isla de Boca. Entonces, Artola se hospeda, o el papá de Artola, por alguna forma llega y conocen a mi hermana por parte de padre Reina Sofer, Jacobo Sofer, que era el dueño del almacén La Reina en Boca, tenía un almacén, y que después finalmente también se dedican, se meten en el negocio de comprar cacao, porque cuando comienza el cacao a dispararse, ¿no? Ellos se meten en ese negocio que les va muy bien también en sociedad con el señor Ricardo Jal,
en Boca. Pero Artola crece con mi familia, con mi hermana Reina. Yo cuando iba a Boca con mi papá, que mi papá era concejal, se quedaba, íbamos a almorzar a la casa de Reina, y ahí comenzamos pues, a tratar a Artola, no solo a Artola, sino también estaba Blake y unos muchachos que trabajaban con ellos también. Y Artola también, después los fines de semana también los mandaban a vender ropa y todo con maleta, con un grupo, Felipe Guerra, Búlgara, que para descanse, un grupo, un apellido, estaba también, ¿cómo se llama? Bueno, había un grupo de play que recuerdo, y Santomer también, ¿no? Eran de un grupo que fueron formándose con Jacobo Sofé, que era un hombre que había sido mecánico de la Ford en Israel, pero mi hermana se enamora de él, mi papá los viene, los casa aquí en Almirante, en Bocas, y los instala, los apoya, los instala porque mi papá estaba bien establecido acá. Entonces, Artola crece con inclusive comienza y logra aprender parte de unas palabras en hebreo, y ahí en Bocas se hace líder o dirigente del primer ciclo de Boca, el dirigente estudiantil, y también se incursiona en la política y se hace miembro o líder del partido panameñista, ¿no? Que era un partido muy perseguido en esa época y todo. En 1968 Artola es postulado suplente de Rodrigo Sánchez en una alianza que había con el Partido Republicano, a la que pertenecía tu pariente Rodrigo Sánchez Borbón, y se forma en el escrutinio, se forma una refriega, comienzan a disparar, y él parece que la bala, entiendo, iba dirigido el disparo iba dirigido a Rodrigo, pero rebota en la calle y le da, la bala rebota y le penetra, y lo alcanza pues en la parte de casi debajo de la base del cerebro a Artola, y que lo deja paralítico, casi se va. Entonces Jacobo Sofer manda un avión con unos médicos para dirigirlo a Panamá, y el doctor Nicolás González Revilla le salva la vida, pero queda lisiado por un buen tiempo, casi un año, y me toca entonces, yo estoy en Almirante, y él ya estaba en Almirante también, pero se había incursionado en la política como la primera vez como suplente de diputado,